Gracias por estar en Sintonía de Argumentos. Regresamos con el análisis. Nos acompaña el profesor universitario Luis Angarita. Él es internacionalista y va a estar con nosotros para revisar todos estos acontecimientos en Perú. Nuevamente, crisis política en Perú. Creo que el año pasado estábamos en primera página cuando nos acompañaba para revisar parte de esa ola de acontecimientos que tomaban por sorpresa a América Latina. Y bueno, este año nuevamente ocurre un proceso similar. ¿Qué ocurre en el Perú? ¿Por qué es tan recurrente este tipo de cambios de presidente, las mociones de vacancia en el Congreso? Pues obviamente esto genera una cierta inestabilidad política. Sí, creo que el comentario común que hay es que Perú ha tenido 6 presidentes en Sí. 4 años. Otro comentario muy común es que todos los presidentes terminan siendo enjuiciados con causas, con procesos, incluso hasta presos. Sí. No hay presidente vivo que no tenga una causa judicial, lo que da luz que hay una crisis política de mucho De tiempo, larga data. de larga data. Creo que los peruanos la han caracterizado en el pasado como una crisis de representatividad. Tienen un sistema constitucional que es unicameral y en el sistema tienen a una herramienta de la Constitución que le da un poder enorme a esta asamblea que condiciona toda la gobernanza y toda la posibilidad de hacer gobierno de los presidentes. Ahora aún así sigue el crecimiento económico en Perú. Era también otro de los comentarios que leíamos recurrentemente y un analista político encargado en esa área decía, bueno, pero ¿cuál será entonces el secreto de Perú que crecen económicamente? ¿Será que esa inestabilidad política en cierta forma les ha brindado una especie de suerte o los ayuda? Pero entendemos que son hechos, bueno, casuales quizá, ¿no? No, y tiene que ver con esta historia. Creo que es una herencia de la crisis política de la década de los 80 que llevó a Fujimori y a un proceso dictatorial de 10 años que terminaron creando instituciones que en Perú todos los partidos políticos respetan. Ok. Allí el Banco Central es autónomo y Perú exhibe la mayor estabilidad de precios de toda América Latina, en donde no ha habido una inflación de un 1% mensual desde mayo del 94. Entonces, a pesar de las crisis políticas, las instituciones económicas, Son derechos de autónomas. propiedad privada, autonomía del Banco Central, son importantes y le dan este desempeño económico. Bueno, es un elemento positivo dentro de todo este proceso de crisis de inestabilidad política. Ahora, asume la vicepresidenta, que por cierto, el año pasado habría dicho que en caso de presentarse una vacancia hacia Pedro Castillo, era otra moción que se había presentado en ese momento, pues ella iba a renunciar a su cargo. Ahora toma otra decisión completamente diferente. Ella anuncia pues este miércoles separarse de la gestión de Pedro Castillo, no estar de acuerdo con la acción que él toma y ahora asume como vicepresidenta. Pero esto también, digamos, podría ser difícil para ella la gobernanza. Ahora viene la gobernanza. ¿Qué posibilidades tiene de permanecer en el poder y de no caer bajo este mismo juego, no? Sí, ahí hay elementos de fondo. Uno tiene que ver con esta crisis de representatividad que a su vez se convierte en una crisis de gobernabilidad por el superpoder que tiene la Asamblea de hacer juicio político al presidente. Y otro telón de fondo tiene que ver con la corrupción. O sea, todos los presidentes terminan de alguna manera salpicados por hechos de corrupción, por favores familiares, por contratos. Ya incluso la presidenta jurada ha estado investigada en años recientes y pareciera que el conflicto de gobernabilidad va a durar en Perú. O sea, ahorita tiene un congreso que es un archipiélago de muchos movimientos. Recordemos que este congreso sale electo en la primera vuelta, en donde ningún candidato alcanzó el 15% y fueron a segunda vuelta Pedro Castillo y Keiko Fujimori, que son de las minorías Sí. más representativas, pero que también gozan de un fuerte rechazo de toda la sociedad. En el caso de Dina Boluarte, aparte viene del Perú Libre, aunque ya no es militante, es del sector radical de la alianza que llevó a Pedro Castillo a la presidencia, asociada a una figura muy polémica que es Cerrón, un líder de izquierda del Perú, y que
el llamado que hace la presidenta de un gobierno de unidad nacional para tratar de establecer políticas inclusivas tiene una vara alta frente a la dispersión que hay en la Asamblea. Bien, las reacciones continúan llegando. Vamos a revisar ahora la del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Eso lo realizó esta tarde, el día de ayer, pues él llamaba también al diálogo, ha sido calificado por algunos sectores como tibio, pues para muchos se trata de un golpe de Estado. Mientras producción nos consigue ese tuit, profesor, su visión sobre, digamos, los calificativos que se dan de lado y lado, pues para algunos se trata de un golpe de Estado evidente, y para otros pues se trata de un error de Pedro Castillo y que le costó pues su cargo en la presidencia. Yo creo que fue una medida desesperada. El día anterior había dicho públicamente que frente al tercer intento de vacancia iba a responder al juicio político y que se iba a defender. Prometió a la sociedad política que iba a respetar las instituciones, pero en la mañana vino con este acto sobrevenido de intentar diluir el Congreso. Creo que esto fue la gota que derramó el vaso, que venían sumándose las pérdidas de alianzas, las pérdidas de respaldo, incluso ya la que jura como presidente, Dina Boluarte, había renunciado al Partido Perú Libre, había criticado el nombramiento de la primer ministro, por lo tanto se veía la condición cada vez más crítica y parecía que era su último intento de mantener el poder. Y creo que no lo logró, más allá de del Congreso peruano, no contó con el resto de la sociedad, ni sociedad civil, ni movimientos de pueblo, ni empresarios, ni la Fuerza Armada y Policía. Bueno, pero ahora ella tampoco cuenta con un partido político, ni cuenta con apoyo en el Congreso, que es lo que se nos comentaba. Eso también hace difícil todo su momento de gobernabilidad. Ahí hay un antecedente interesante, es que cuando sucede la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski y que asume Martín Vizcarra, surge con una característica similar, es decir, llega un vicepresidente independiente que quizás desconocido para la élite política, con una historia política, y es lo que lo diferencia de la actual, pero que llegó a generar una credibilidad que le permitió gobernar por más de 2 años e incluso superar una crisis política que le permitió disolver a la Asamblea y llamar a elecciones adelantadas. Dudo que la presidenta actual tenga la habilidad política, no tiene experiencia política y quizás es el mayor reto que tiene de tratar de concertar entre todas estas facciones en un Congreso mucho más dividido que el anterior. Bueno, son acontecimientos que se mantienen en desarrollo y que nosotros vamos a estar siguiendo de forma atenta. Ahora sí vamos a revisar las reacciones. La visión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, tiene 3 trinos y los vamos a revisar de inmediato. Vamos a poncharlo por acá, por favor. Indudablemente, Pedro Castillo se equivocó al tratar de usar el artículo de la Constitución peruana que permite disolver el Congreso, que ya había decidido destituirlo sin respetar la voluntad popular. La antidemocracia no se combate con antidemocracia, dice en uno de los tweets. Le corresponderá al pueblo del Perú, ya nadie más, resolver la crisis institucional planteada y la ausencia de una verdadera representación. Mi saludo y respeto al gran pueblo peruano, el de la sierra y el del desierto. Y un más reciente tuit donde solicita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del presidente Pedro Castillo. Se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento. Esta es la última demanda que realiza el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la CIDH. ¿Esto podría proceder, esta solicitud, a la CIDH? Creo que debería proceder, porque son 2 situaciones distintas, tener juicios abiertos con inmunidades de la presidencia y ser juzgado ya fuera de la presidencia sin inmunidad. A los casos de corrupción que se le venían instruyendo se le suma ahora al de sedición y al irrespeto del hilo constitucional. Por lo tanto, creo que está en un momento de vulnerabilidad importante y creo que estos llamados que hace Petro, que hace AMLO, que hace Lula de respetar los derechos humanos es importante. Dudo que la crispación política que haya hoy en Lima pueda de alguna manera vulnerar los derechos humanos de Pedro Castillo, y creo que esto habla más de movimientos de solidaridad al movimiento de izquierda con una autocrítica que bien hace
el presidente Petro, que la democracia no se puede, o la antidemocracia no se puede combatir con un golpe de Estado, porque al final es evidente que la convocatoria de disolución del Congreso peruano no contaba ni con la interpretación jurídica ni con el respaldo de ningún sector de la sociedad. Y también los organismos de integración regional, es importante que le den seguimiento a estos hechos, pues también estamos en momentos en los que el continente latinoamericano, en que varios de sus dirigentes han promovido esa idea de integración latinoamericana, y para ello pues también es importante garantizar la estabilidad y la democracia de las instituciones que hay dentro del continente latinoamericano. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más argumentos. Nos acompaña el profesor e internacionalista Luis Angarita. Ya regresamos.